Hoy vamos a ver este tema, nada. El tema va a ser nada. ¿Cuánto necesitas de Dios? Hablando muy honestamente, del 1 al 10, ¿cuánto necesitas de Dios? Tu respuesta es privada, porque es entre tú y Dios. Y es también para evaluarte a ti mismo o evaluarnos a nosotros mismos. Por eso necesitas ser muy sincero y muy sincera. A Dios no le podemos mentir. Pero, ¿qué parámetros debemos tener para poder saber con toda sinceridad nuestra respuesta? Porque necesitamos parámetros. Pero estos parámetros no son diseñados por ti mismo o por una persona, un ser humano X, porque el corazón del hombre es engañoso y es perverso, dice la palabra de Dios. Y estos parámetros solamente pueden ser diseñados por un ser superior a nosotros mismos, que sea perfecto, sin pecado, es decir, que sea santo. Y ese es Dios, nuestro Señor Jesucristo. De esto trata el mensaje de hoy, y esa pregunta la debemos confrontar con 3 parámetros bíblicos que les quiero presentar en esta hora. El primer parámetro dice: debes reconocer que separado de Cristo nada puedes hacer. Ahora, yo sé, hermanos, que ustedes reconocen esto. Sí, hermano, yo sé que sin Cristo nada puedo hacer. Pero ¿cómo caminas con respecto a esto? Si de verdad crees esto. Ahí en Juan capítulo 15, versículos 1 al 5, dijo Jesús: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podemos hacer. ¿Qué es estar separado de Cristo? Pues en primer lugar es soltarte de su mano para seguir tu propio camino. Y Jesús no llega a ocupar el lugar que debe ocupar en tu vida. ¿Por qué? Porque te has soltado de su mano. Y cuando nosotros nos soltamos de la mano de Dios, aunque vayamos a la iglesia y diezmemos, ofrendemos y todo lo que ustedes quieran, pero no haces esto, entonces te has separado del Señor. Pero yo oro, pero yo oro en la comida. Pero si no tienes esto, si no estás de verdad agarrado de la mano del Señor y vas a seguir tu propio camino, entonces vas a tener dificultades espirituales. Y no solo espirituales, también dificultades emocionales. Dificultades emocionales que te pueden llevar también a tener dificultades físicas, dificultades de salud. El estrés, la angustia, el afán,
Porque, hermanos, todos los días nosotros tenemos que enfrentarnos a ciertas situaciones que se dan, circunstancias que vienen cuando estamos en este mundo, cosas inesperadas, cosas que nunca creíste que te pudieran ocurrir, y vienen y te suceden. En segundo, uy, qué susto, ya ven, cosas inesperadas. Ahora ya me asusté y ya no sé por dónde empezar. En segundo lugar, es rechazar con frecuencia lo que la Biblia te dice que hagas. Fíjense que, y lo digo también por mi propia experiencia, cuando me ha sucedido esto, pero también observo que muchos cristianos rechazan con frecuencia lo que la Biblia dice que hagas y no se sujetan. ¿Por qué? Porque tienes tu propio pensamiento, tu propia opinión. Y hay muchas cosas, hermanos, en la palabra que tenemos que hacer. Hay muchas instrucciones buenas, instrucciones excelentes para nuestra vida, para que podamos nosotros disfrutar el tiempo que nos queda entre, o bien sea que viene el Señor, o bien sea que tú partes de esta vida y te mueres y te vas a la presencia de Dios. Y en tercer lugar, es ser indiferente a la voluntad de Dios. Lo digo siempre, lo voy a decir otra vez: no puedes conocer la voluntad de Dios si no estás leyendo el libro de instrucciones, el manual, la Biblia, el libro divino. Si no lo estás reflexionando y meditando, nunca la vas a poder llegar a conocer. Y claro, puedes venir a la iglesia y uno predica y dice: oye, el pastor qué molestoso es, ¿no? Y siempre nos está hablando de eso. Pues es que de verdad, si hubieran otras alternativas y otras opciones, pues yo te diría: mira, no leas la Biblia, vete de viaje, tómate un crucero una semana, o come determinada cosa. Pero no hay. Quiero decir, y voy a decir lamentablemente no hay, no, afortunadamente hay. Y está en ese librito tan precioso, ese libro que nos habla de Dios, de la creación, de toda esta historia que viene desde Adán, desde la creación de Adán y Eva, y luego los evangelios. Y cada cosa que te dice la palabra, pues la tenemos que aquilatar, la tenemos que valorar. Porque si no la valoramos, esto va a ocurrir: ser indiferente a la voluntad de Dios. Así que, ¿quieres conocer la voluntad de Dios? Lee la Biblia. Ahí está su voluntad. ¿Qué es un pámpano? Dice que es el brote verde y blando que tiene la vid cuando las hojas todavía no se han abierto. Es el brote verde y blando que tiene la vid cuando las hojas todavía no se han abierto. Nosotros somos esto, hermanos. Y de la misma manera que un pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, tampoco nosotros. Así que si tú te analizas y dices: fruto en mi vida, ¿y cómo puedo saber si hay fruto en mi vida?
Pues leyendo la palabra y sabiendo que tú eres un pámpano y que tienes que estar pegado, aferrado a tu Señor Jesucristo. Esta es la razón por la cual vemos a muchos cristianos sin frutos o sin fruto en sus vidas, a pesar de tener tantos años como cristianos o llamarse cristianos. Y fíjense que cuando estamos hablando de fruto, no me refiero solo al hecho de que debes evangelizar, invitar personas a la iglesia. Esto va más allá. Tener fruto también se refiere al crecimiento en la vida espiritual, a la madurez, al deseo de acercarnos más al Señor y de conocer más de Dios. Eso también es fruto. Pedro expresó lo siguiente en 2 de Pedro capítulo 3. Capítulo 3, 2 de Pedro capítulo 3, versículo 17 al 18. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La frase crecer o creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo es llevar fruto. Y si yo no tengo este deseo, pues entonces tengo que analizar mi fe, tengo que cuestionarme y cuestionar mi cristianismo, realmente cómo estoy y dónde estoy. Fíjense que muchas de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo enseñan el principio de crecer. Les voy a compartir solo 2 de ellas, pero hay más. En Mateo capítulo 13, versículos 31 al 32, dice: otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Crecer. Y yo lo diría un concepto sobre esto: crecer de tal manera que haya personas que nos ven, que vengan a hacer nido en nuestras ramas, que seamos atractivos a la gente, pero no atractivos porque eres guapo, que eres guapa y te maquillas y todo eso, no, por tu vida, porque ven algo ellos. Y como varias veces he escuchado el testimonio de personas que le han dicho a un cristiano, a un hermano, amigo, dice: oye, yo veo algo diferente en tus ojos y en tu vida, y a mí yo quisiera tener eso que tú tienes. Qué bonito, ¿no? Es bonito, porque ellos están viendo algo diferente en nosotros. Pero cuando nos comportamos igual que los inconversos, entonces ya no se puede hacer diferencia. Hoy desde varios años aquí en nuestro país, ya el cristianismo se ha hecho nominal. O sea, el cristianismo verdadero, el cristianismo, voy a decir, evangélico, para hacer la diferencia. Y ahora te encuentras con católicos
que están bien prendidos con el Señor, que oran en los restaurantes, dan gracias, y te das cuenta porque al final se persignan, que están evangelizando. Fíjese, católicos están saliendo a la calle a compartir la palabra, a compartir el evangelio, y que están trayendo de nuevo, porque mucha gente que ha entrado en el mundo evangélico, mucha gente, hermanos, han salido de la iglesia católica porque se decepcionaron allá por lo que vieron, lo que sea, se vinieron para acá, pero aquí empezaron a haber problemas también, ¿no? Y hay algunos que se han regresado. Leí yo la historia de un matrimonio misionero en México, norteamericanos o estadounidenses, ambos hijos de pastores bautistas, y estando en las misiones allá en México, según ellos se dieron cuenta que la Iglesia Católica tiene razón en las cosas que enseñan, y dejaron y se han hecho católicos. Y me imagino que van a servir o sirven ahí en la Iglesia Católica. No puedo juzgar porque no los conozco bien en cuanto a su salvación, pero se corren el riesgo de caer de la gracia de Dios, porque la Iglesia Católica enseña que para salvarte necesita las buenas obras, no solo la fe, sino las buenas obras, lo cual es cierto porque lo enseña la palabra de Dios ahí en Santiago, pero no para salvación. Las obras que van con la fe es el resultado de nuestra fe para dar testimonio a la gente, no para irnos al cielo. Nos vamos al cielo por la gracia del Señor, por medio de la fe en el Señor Jesucristo y su sacrificio que hizo ahí en la cruz del Calvario. Así que hay que tener mucho cuidado con esto. Hay otra parábola en Mateo capítulo 13, versículo 18 al 23. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Quiero decirte antes de seguir que la parábola del sembrador nos da respuesta a lo que nosotros vemos con algunas personas que dicen que son cristianos y luego se apartan, se van, ya no regresan, no van a ninguna otra iglesia, y es debido a lo que el Señor nos está compartiendo acá. El que fue sembrado junto al camino dice que oye la palabra pero no la entiende, y arrebata, viene Satanás, el malo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Y el que fue sembrado en pedregales, entre piedras, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Hemos tenido experiencias así. En una ocasión llegó una señora a nuestras reuniones de casa de oración de los miércoles. Y miren, el primer día que llegó, esta señora dice: al fin encontré lo que yo buscaba. Y estaba súper feliz. Después de un tiempo hizo un viaje y cuando regresó me lo dijo directamente: Paco, yo ya no voy a seguir viniendo a la iglesia ni a la casa de oración. ¿La obligo a que venga? No, es su decisión. ¿Por qué? Porque oyó la palabra, la recibió con gozo, pero no tenía raíz en sí misma. Y otros también, no hay raíz en sí mismo, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra,
Y esta persona no tenía persecución por causa de la palabra, tenía aflicción. Luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, sin fruto. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Esto nos enseña, hermanos, que no todos tenemos los talentos, las habilidades, los dones, la inteligencia, etcétera, para poder producir a 100. Hay gente que produce a 100. Pablo el apóstol produjo a 100 por uno. Pero hay otros que tenemos menos talentos y menos capacidades intelectuales, etcétera, y producimos a 70 o incluso a 30 por uno. Así que no esperemos de todos los hermanos y las personas que vienen que vayan a producir a 100 por uno, porque tiene que ver con nuestro temperamento y tiene que ver con nuestro carácter también, el fruto que podamos darle al Señor. Jesús a menudo señaló la importancia de producir buen fruto, y el apóstol Pablo también habló acerca de producir el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, pero no para producirlo, sino que ese es el fruto del Espíritu Santo. Y al entrar el Espíritu Santo dentro de nosotros, viene ese fruto. Lo tenemos en el Espíritu Santo. Son esas 9 gracias que he repetido una y cientos o varias veces. 9 virtudes que el Espíritu Santo nos da, y son virtudes sobrenaturales porque vienen del Espíritu Santo, son de Dios. Y nos da el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Y lo que tenemos que hacer es transmitirla. Acuérdate que cuando estés en alguna situación donde te estás impacientando, recuerda que el fruto del Espíritu Santo es paciencia. Y aplícalo. Señor, yo sé que tengo tu fruto, y una de las virtudes de tu fruto es la paciencia, y me estoy impacientando. Y tenemos que controlarnos. Si estamos unidos a Jesucristo, la vid verdadera, entonces vamos a crecer y a producir buen fruto. Y quiero recordarles que no solo hacer lo malo es pecado, que lo he dicho muchas veces también, sino también cuando dejamos de hacer lo bueno. Santiago 4:17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y les aseguro, hermanos, que durante el día hay muchas ocasiones donde debemos hacer lo bueno, y sabiendo que es bueno, no lo hacemos. Eso es pecado. Y hay que crecer en esto. Hemos comentado que en el cristianismo hay niveles de madurez y uno va avanzando, va subiendo de nivel. Pero no debemos quedarnos ni en el nivel primero ni en el segundo. Tenemos que anhelar el otro nivel. Y saben, he descubierto que esos niveles se puede obtener o se obtiene poniendo en práctica las demandas que nos hace el Señor Jesucristo. La salvación es gratuita, ¿no es cierto? Un regalo de Dios. No tienes que pagar nada. Pero las demandas de Jesús son muy fuertes. Y me refiero
Cuando Jesús dijo: al que te pegue en una mejilla, ponle la otra, si es que te la da, que significa no reacciones, porque la primera reacción, una cachetada duele, ¿no? Un trompón duele, y la primera acción de uno es devolver el golpe. Si lo controlas, has crecido, estás en otro nivel de madurez. Ya para nosotros, creo yo, para la mayoría de nosotros, los pecados esos escandalosos ya no son problema. Yo no tengo problemas con el alcohol, no tengo problemas con la droga, no tengo problemas de adúltero, de robar, de mentir con saña, ¿no? Ya no asesinamos, ¿no? Ya eso ya lo pasamos. Pero tenemos que pasar entonces a estas prácticas, a estas instrucciones que nos da el Señor. Al que te obligue a llevar la carga por una milla, ve 2. Y es que los judíos, de parte del Imperio Romano, les pusieron esa norma. Si algún romano te dice que le lleves la carga que trae, se la tienes que llevar por una milla. Ahora, al llegar a la milla, pues tú ya saliste de tu compromiso. Pero Jesús dice: no, ve la otra milla. Son 1600 metros, ¿no? 1 kilómetro, 600 metros. Cuando la Biblia te dice: debes ver a los demás como superiores a ti mismo, esas son demandas profundas y que no son fáciles de poner en práctica. ¿Ves así a los demás como superiores a ti mismo? ¿Verdad que no? Pero entonces quiero trabajar en eso. Yo trabajo en estas cosas, y se los digo porque lo trabajo, no es por nada más palabra. De repente me escribe algún hermano, un amigo en México que me escribe sobre la Biblia y tal, pero yo veo que no es realmente lo que dice la Biblia, y le respondo. Pero él me vuelve a responder refutando, ¿no? Y le vuelvo yo a responder. Pero ya la tercera dije: está bien, hermano, tienes razón. Si eso te sirve a ti, pues dale adelante, porque él no reconoce sus problemas y sus errores, no los reconoce. Él siempre va a interpretar bien la Biblia, y tenemos que hacer lo que él entendió de esa interpretación. Entonces, pues mira, no discuto, mejor. Dicen que en una oficina había una persona, un señor, que no le podías alterar el ánimo. Siempre pacífico el hombre. Y entonces empezaron a dar cuenta a los empleados, y 2 de ellos dijeron: oye, ¿y cómo le hará? Pues ve, vamos a preguntarle. Y ya le dijeron: oye, nosotros siempre te vemos tranquilo, no vemos que haces problemas aquí en la oficina. Y le dice él: es que no acostumbro a discutir, yo no discuto con nadie. Dice la otra: no, hombre, así de fácil no puede ser. Sí, está bien lo que tú digas, contesta el otro. Sí, está bien lo que tú digas. Y ahí estaba, ¿verdad? Y no es lo mismo discutir que guiar a una persona que está en el error de la interpretación y mostrársela con amor, con cariño, con buena actitud, con mansedumbre. Y después de
dársela allá la persona que haga lo que bien le parezca. El segundo parámetro dice: debes reconocer que no puedes ir a ninguna persona ni lugar para tener una vida espiritual estable que no sea Jesucristo. Juan capítulo 6, versículos 64 al 69. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar, y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué significa este parámetro? Pues significa que si tú primero vas a X persona para ayudarte a crecer, estás haciendo a un lado a tu Señor. Por lo tanto, tu prioridad no es Cristo, porque nadie ni nada debe ocupar el lugar que le pertenece a Jesús. Los cristianos que siguen a hombres también le roban al Señor su lugar. Y yo no digo que no busques consejo o cierta guía, dirección. No, está bien, hay que hacerlo. La Biblia dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Pero primero ve a Dios. Y si quieres consejero, vas a ir a Dios así: Señor, ayúdame, si no, ponme a una persona para que, como humano que es y que soy, me pueda explicar esto. Pero has ido a Dios primero. Y esto no lo estoy diciendo, hermano, porque quiera yo ser un religioso antipático, sino porque es la verdad bíblica. Esa es la realidad de la palabra de Dios. Es lo que nos enseñan Jesús y los apóstoles. Mira Lucas capítulo 4, versículo 26. Si alguno viene a mí, que lo comenté hace un rato, y amas más a tu padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. En la Reina Valera dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y tal. Pero la verdadera traducción es esta, y te hace más sentido, porque te dices: ¿cómo tengo que aborrecer? No tiene sentido, ¿no? Lo que tiene sentido es esto: y amas más a tu padre, entonces no puedes ser mi discípulo. ¿A quién acudes primero cuando estás enfermo? A la pastillita, ¿no es cierto? Al doctor o cualquier otro remedio que nos den. ¿Quién es tu primer refugio? ¿Quién te consuela? ¿Quién es tu paz? ¿Quién es tu pronto auxilio en las tribulaciones? ¿Quién es tu proveedor? ¿A quién amas más que a tu Señor? A Él tenemos que ir primero, y Él nos va a responder cuando Él quiera, en el momento que Él quiera. Pero yo ya fui, hablé con mi Señor y le dije, o me refugié en Él. Yo antes no buscaba esto, porque no le había puesto atención al tema de que Dios es nuestro refugio. Con sus alas te cubrirá, dice la canción, y en Él estoy seguro. Y hace quizás de un año para acá que he aprendido y he comenzado, cuando he tenido alguna situación que me tiene incómodo contra una persona, voy y me refugio. Le digo: Señor,
me siento triste, me siento dolido, resentido, y vengo a ti para refugiarme en ti y dejarte estas cosas que no quiero sentir por esa persona. Y fíjense que funciona, porque has depositado tu carga, tu problema ahí con el Señor. ¿En el momento te lo arregló? No, quizás no, pero te arregló tu parte interna, que es lo más importante. La sanidad interior es lo más importante, hermanos. Y en último lugar, tercer parámetro, dice: debes reconocer la necesidad de orar siempre y no desmayar. Lucas 18:1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Si yo oro poco, es porque no tengo mucha necesidad de Dios en mi vida. Si oro de vez en cuando, es porque necesito a Dios de vez en cuando. ¿No es cierto? Entonces, cuando viene el problema, la crisis, la enfermedad, ahí estoy, Señor, ayúdame, Padre, te resuelve el tema y ahí nos vemos, Señor, hasta la próxima crisis. Y es que hay cristianos así. Si no oro nada, pues es porque no necesito a Dios. Me considero capaz de salir adelante sin Él. Y esta actitud lo único que revela es mi estado natural, es decir, que vengo a ser como un inconverso. Que la necesidad de orar es siempre, no de vez en cuando. Dice el Señor, no es yo no me inventé esto. Siempre, y no desmayar. Y para esto yo tengo que hacer un esfuerzo. Y tengo que disciplinarme, porque es una disciplina, hermanos. La vida espiritual es una disciplina. El andar en paz con Dios, con la gente, tener gozo, tener alegría, contentamiento, etc. El secreto de la vida victoriosa espiritual es la vida devocional. Que conozcas y leas la palabra y que le ores al Señor. Leer la palabra, orar al Señor, leer la palabra, escuchar, sí, también algunos predicadores, mensajes, etcétera, leer libros también. Pero tenemos que esforzarnos y disciplinarnos. Pero si yo soy un hijo de Dios nacido de nuevo, te voy a decir esto antes. Fíjate, ¿cómo funciona la cosa? Yo tengo mi vida espiritual bien, porque hago mis devocionales continuamente. Pero aún así, puede ser que tropiece uno en algún momento de la vida. Por eso hay que estar velando y orando, velando y orando. Jesús dijo: a la verdad, la carne más fuerte, mi amor. Ok. Así como me hablas en casa, dímelo. Dice: a la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Es muy fuerte, hermanos. Y tú mismo te puedes dar cuenta. Yo me doy cuenta de que a veces la carne me está dominando. El otro día veníamos de recoger a los nietos, y ya cuando agarro la calle para Santa Tecla, yo me tenía que hacer hacia la izquierda, el carril, porque tenía que dar vuelta inmediatamente hacia la izquierda. Y pongo la vía, y el tipo que venía atrás me podía haber dado el paso, no me lo dio, y pasó así bien pegadito a mí. Y el que venía detrás también.
Y mire, y me puse bien enojado por dentro. Y este último también dio vuelta a la izquierda, se puso aquí y yo me puse acá con deseos de vengarme, de decirle algo, de pitarle, lo que sea. Y estábamos parados porque estaba en alto. Y lo que hice fue agarrarme las manos y decir: Señor, perdóname y ayúdame, porque esto no es lo que tú quieres. Y después me fui, ya nos fuimos, y me empezaron a venir pensamientos de venganza. Fíjate hasta dónde puede llegar uno. O a lo mejor yo soy súper carnal y ustedes no. Hasta pensé cómo no traía una pistola. ¿Sí? Y no de matarlo ni nada, pero por lo menos poncharle las llantas y hacerle. Yo dije: Señor, perdóname, que esta onda no era pura carne. Horrible, ¿no? O sea que me convertí en un asesino en un momentico y tuve que pedirle perdón a Dios. Así funciona. Que estés alerta de lo que estás haciendo, de lo que estás pensando, de las intenciones de tu corazón, porque el corazón es perverso y engañoso. Y si no está Cristo gobernando y el poder del Espíritu Santo, te vas en la chicagüita. Y ves cristianos que siempre andan asados, que andan, les ves una cara de amargado, porque no tienen comunión con Dios. O la tienen, pero esporádicamente, no están metidos en lo que la palabra de Dios enseña. Así que tengo mi vida devocional y puede ser que tropiece. Y si tropiezo y soy hijo de Dios, nacido de nuevo, mi actitud será la de seguir adelante, confesar mis pecados a Dios y continuar. Y no quedarme con los pensamientos de culpa, porque quiere decir que no aceptaste el perdón de Dios. Porque dice que no solamente nos perdona, sino que además nos limpia de toda maldad. Aún Jesús reconoció la necesidad de orar. Él oraba mucho a pesar de ser el Hijo de Dios, Dios mismo en su estado humano, porque necesitaba orar. Hay una canción que dice que la oración es alimento, y es verdad. La palabra de Dios no nos instruye nada más para molestarnos, para hacernos la vida más difícil. Es todo lo contrario. Dios nos creó y sabe perfectamente bien lo que necesitamos para caminar felices en esta vida, con gozo, con paz interior, con poder espiritual, con sanidad interior. Todo lo que nos enseña la Biblia, hermanos, tiene un propósito específico. Por eso nos dice a través del profeta: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios no está pensando malamente contra nosotros, y a veces lo hemos sentido así. Cuando ves a Dios así, todo, te lo imaginas gruñón, así con el ceño siempre fruncido, y hace cualquier cosita y ya sientes que te está señalando. No, porque los pensamientos de Dios son de paz. Lo otro es del diablo. ¿Qué Dios se preocupa tanto por nosotros y nos expresa esas palabras? No lo hay. Tú lees el Corán del Islam y ese tiene cosas buenas, pero tiene cosas muy malas, ¿no? Matar a los infieles. Los infieles son los que no son musulmanes. Y dice: matarlos y descuartizarlos, masacrarlos. Eso es lo que
manda el Corán para atacar a los que no somos musulmanes. Dios no reacciona de esa manera. Nuestro Dios es real y quiere que caminemos en paz, quiere darnos solo el bien, desea nuestra tranquilidad y que tengamos éxito en la vida. No, éxito material puede ser, de tu trabajo, etcétera, pero sobre todo éxito espiritual. Hay cristianos que tienen éxito en sus carreras, en sus negocios, pero no tienen éxito espiritual en sus vidas, porque no van de la mano de Dios. Así que tenemos que dejarnos instruir por Él, como lo marca su palabra. Ahí están entonces los 3 parámetros, hermanos, para ayudarnos a medir y saber cuánto necesito de Dios. Ya para terminar vamos a recordarlos. Primer parámetro, decía, reconocer que separado de Cristo nada puedes hacer. El segundo, reconocer que no puedes ir a otra persona ni lugar para tener una vida espiritual victoriosa que no sea Jesús, Cristo. Y el tercer parámetro, reconocer la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ahora que conoces estos 3 parámetros, ¿cómo te calificarías sobre la pregunta inicial? ¿Cuánto necesitas de Dios? A lo mejor te pusiste un 8, pensando que así es, pero ya al confrontarnos con esto, no me pasé. Tengo que bajarle unas rayitas, ¿no? Pero tengo que buscar el llegar a ese punto de madurez en mi vida. Piénsalo. Piensa esto, hermano, y lo puedes pensar hoy y responder con toda honestidad. Vamos a escuchar un canto muy lindo que encontré y ministra bastante. Todo lo que hemos podido aprender en esta mañana. Gracias, Señor. Voy a invitarte, hermanos o iglesia, si alguno de ustedes se da cuenta de su necesidad de Dios y quiere ser transformado, transformada, cambiar, quitarse ese dolor que traigas, y reconoces que necesitas oración por eso y que necesitas de Dios, te has dado cuenta que sí, realmente necesitas de Dios más. Yo te voy a pedir que pases al frente para orar contigo y por ti.